Vamos a seguir con la segunda de Oliva, es día de mesa de análisis. Le comentaba, el tema del dengue es lo que vamos a abordar en 20, 25 minutos que nos quedan. Crece el dengue en Veracruz, panorama y balances. Tenemos, por supuesto, invitados especiales en la mesa para charlar sobre ellos, para abundar, para entrar, para profundizar en el tema. Pero antes de ello, antes de presentarle a nuestros invitados, le quiero ofrecer esta cápsula de contexto sobre... Es muy importante que ponga atención en el reporte de la Secretaría de Salud Federal, porque ese reporte coloca a Veracruz, al estado de Veracruz, en segundo lugar a nivel nacional en casos de dengue, ¿sí? Solamente abajo de Yucatán, arriba de Quintana Roo, Morelos y Puebla. Entonces, el dato fuerte es que el dengue, con respecto al año pasado en Veracruz, se incrementó 600%. Vamos a platicar de ello, pero escuche esto. Veracruz, junto con los estados de Yucatán, Quintana Roo, Morelos y Puebla, suman el 71% de los casos confirmados a nivel nacional por dengue. La entidad se posiciona en segundo lugar de las 37 entidades federativas, con 6.402 casos por esta enfermedad. Teocelo, Centla, Otatitlán y Orizaba son los que más casos de dengue registran en la entidad, de acuerdo con la última actualización del panorama epidemiológico por la Secretaría de Salud Federal en la semana 40. A esta nueva semana se suman 834 casos nuevos por dengue en todo el territorio, aunque al corte de la semana anterior sumaban 5.568 casos por esta enfermedad. La entidad se sigue posicionando en segundo lugar a nivel nacional. Los 6.402 casos por dengue de esta semana se clasifican de la siguiente manera: 4.763 casos por dengue no grave, 1.548 casos por dengue con signos de alarma y 91 casos con dengue grave. Hasta el 2 de octubre del año pasado, es decir, la semana epidemiológica número 39, se tenía un registro en Veracruz de 916 casos de dengue y una persona fallecida. Es decir, en la entidad, los casos por esta enfermedad se dispararon en 2023 en promedio un 600% y las muertes pasaron, en comparación con el año pasado, de 1 a 4. Oliva Noticias. Bien, en la mesa de trabajo la doctora Vianey Guadalupe Argüelles Nava es coordinadora de investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Está el doctor Luis del Carpio Orantes, también a través de la virtualidad, virólogo e internista. Con ambos vamos a platicar, por supuesto, en esta mesa de trabajo. Doctora Argüelles, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Al contrario, gracias. A ver, desde la parte técnica, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué un incremento? Que es una pregunta además lógica. ¿Por qué del año pasado a ahorita, o qué pudiera haber generado que 600% se incrementaran los casos en Veracruz? Es una situación compleja de explicar, pero al mismo tiempo sencilla de entender, sí, desde la perspectiva de la naturaleza del virus y de la infección. Sí. Más o menos el virus del dengue tiene un ciclo o un comportamiento cíclico, sí, en el que esperamos que ocurra una epidemia, ¿no? Como la que estamos viviendo aproximadamente cada 5 años. Entonces, digamos, conociendo eso del análisis que se ha hecho, del histórico, del análisis histórico que se ha hecho, deberíamos estar preparados. Me refiero a la sociedad en general, pero sobre todo también, pues, los servicios de salud, no tener esa estimación para reforzar la prevención, porque el dengue es una enfermedad que se atiende en el primer nivel de atención y pues prevenible, ¿no? Por acciones específicas que podemos hacer en nuestro cotidiano, desde nuestro hogar, y pues que de pronto nos olvidamos, ¿no? Digamos, el momento ideal o propicio para que empiece a circular el dengue en los países tropicales y subtropicales es justamente entre el final del verano y el principio del otoño, que ya estamos por aquí, digamos, en el cierre del verano, donde
comienzan las lluvias, pero todavía hay calorcito, ¿no? Sí. Que es justo lo que estamos viendo más o menos entre junio y octubre. Entonces, es el, digamos, el momento propicio para la circulación, por lo menos en nuestro país, en los países del Cono Sur y en otras latitudes, pues ocurre diferente, porque ellos viven diferente las estaciones del clima. Sí. Y bueno, en esta estación también, además es propicia el crecimiento, el nacimiento de nuevos mosquitos, ¿no? Entonces es el periodo ideal en el que empieza la reproducción del mosco que transmite el virus, y coincide, insisto, con un momento en el año en el que hay calorcito, agua por la situación de las lluvias, y en este momento en el que estamos también coincide con el estiaje en en muchas zonas del país, en donde la gente, bueno, las personas que tenemos la necesidad de hacer uso del agua, pues comenzamos a reservar, ¿no? Porque hay una disminución en los mantos de agua. Y entonces es una complejidad bastante fuerte. Entonces, sin embargo, es esperada. Es decir, el dengue es una infección, una enfermedad endémica en las Américas, y en México, en Veracruz particularmente, deberíamos esperar que cada año empiece a circular el virus, los mosquitos empiecen a reproducirse en este periodo del año del que hablamos. Por lo tanto, las medidas de prevención desde los diferentes niveles, es decir, lo que compete a los servicios de salud y lo que compete a la ciudadanía, deberían de realizarse sistemáticamente, deberíamos realizarlas cada año, ¿no? O sea, con esta conciencia. Sí. Hay varios peligros. Sí. Y a ciencia cierta, ¿por qué se incrementó este año con relación al anterior, al 600%? Podríamos decir que quizá hay varias cosas que confluyen, ¿no? Un periodo de sequía prolongado, en el que eso es digamos propicio para que más personas captemos agua para nuestro uso cotidiano. Sí. Y entonces a eso le llamamos agua estancada dentro de los hogares, en el domicilio, alrededor del domicilio. Por un lado. Por otro lado, la convergencia de las lluvias, ¿no? El desaseo del ambiente, la oportunidad para que se acumule el agua de la lluvia en este periodo. Y en realidad, pues no lo sé, tal vez que no ha permeado mucho el mensaje de tapa, voltea, lava, ¿no? Que tenemos que hacer, y es una responsabilidad ciudadana también. Sobre ese tema, justamente, qué bueno que llegamos ahí, porque justamente platicábamos, ¿no? Durante la semana, bueno, es una entrevista que le hicieron a la secretaria de Salud, a Guadalupe Díaz del Castillo, y hablaba sobre esto, a ver si podemos escucharla, porque habla de qué ocurrió, ¿no? De qué ocurrió, porque se estuvo manejando, o se ha manejado que no había los insumos correspondientes, pero sobre todo sobre el aumento de casos de dengue. ¿Qué dice sobre el aumento de casos de dengue? A ver, escuchemos. Los hospitales están preparados para la atención de los casos de dengue. Tenemos un curso de manejo clínico de dengue y hemos establecido áreas como cuando se hizo por COVID. También hay áreas especiales para atender a los pacientes con dengue, para mantener la vigilancia cercana que deben de tener para todos sus signos y síntomas. Mencionaban que eran más casos de dengue pediátrico. ¿Qué cifras tienen? Están distribuidos en todos los grupos de edad, como generalmente se presentan, que es en las edades económicamente activas, pero tiene distribución en todos los grupos. No exime ningún grupo. Y las acciones de fumigación se mantienen en toda la entidad. En la compra histórica que se ha hecho de insecticidas a lo largo del año. Oliva Noticias. En videollamada tenemos al doctor Luis del Carpio Orantes, que nos toma la comunicación, virólogo, internista. Doctor, gracias, le mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Gracias por tomar esta comunicación. Y hablábamos justamente ambiente propicio para que se incrementen los mosquitos transmisores del dengue, el famoso Aedes aegypti, que además se reconoce de manera muy fácil, pues, cuando se ve al mosquito transmisor. Doctor, ¿cómo se vive el dengue? O sea, por supuesto que la gente que de alguna forma nos ha dado dengue, o
tienen dengue o les dio dengue, pues incluso este tema, ¿no? Este apodo del quebrantahuesos, pero ¿qué nos puede abonar en ese sentido? Doctor, buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Pues fíjese, respecto del cuadro clínico del dengue, es muy importante, pues, algunos síntomas de alarma. Lo clásico es pues, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, dolor de huesos, la fiebre, que es muy, muy importante. Pero los datos de alarma son, por ejemplo, dolor abdominal, el estado de náuseas, vómito. Con esos síntomas tenemos que tener muchísimo cuidado porque el paciente puede variar de un dengue no grave a un dengue grave y ponerse en una condición crítica, ¿no? Doctor, la diferencia entre, ¿cómo llamarlo? ¿Dengue clásico y dengue hemorrágico? ¿Cuál es la diferencia? Porque la gente nos pregunta sobre ello. Han escuchado de ambas variantes, pues. Sí, de hecho, actualmente la clasificación es dengue no grave y dengue grave. El dengue no grave es el dengue clásico, el que digo que es el de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y el dengue grave es el que antiguamente se llamaba hemorrágico, en el cual ya hay afectación de varios órganos, principalmente el hígado, a veces los riñones, la sangre en general. Hay plaquetas muy bajas y hay riesgos de hemorragias. Esa es como que la clasificación más actualizada, ¿no? Oiga, doctor, ¿por qué solamente la Aedes aegypti lo puede transmitir? O sea, ¿hay algo en particular con ese mosquito o es un asunto de la naturaleza que tiene la facultad de hacerlo? Sí, fíjese que los mosquitos del género Aedes son los más frecuentes, de los cuales destaca Aedes aegypti, que es el principal. Pero existen otro tipo de género del mismo género. Cortando la comunicación. A ver si podemos establecerlo vía telefónica, ¿no? O si todavía podemos por esta ruta, pues qué mejor. Doctora Vianey Guadalupe Argüelles, hablábamos sobre la Aedes aegypti, ¿sí? Creo que es importante profundizar sobre ello. La gente puede identificar el mosquito, es un mosquito que tiene rayitas blancas, ¿sí? Y se genera cierto pánico hacia él a veces, ¿eh? O sea, si se ve que se para aquí, inmediatamente lo queremos asustar. Es una buena acción. Sí. ¿Por qué la Aedes aegypti? Hablábamos sobre la familia de la Aedes, comentaba algo el virólogo. Sí, bueno, es un género interesante que tiene unas cualidades muy, muy particulares para alojar el virus, pero yo quisiera concentrarme más que en las características en sí que lo hacen exclusivo, digamos, para la transmisión de dengue, en indicar que no solamente es exclusivo para la transmisión de dengue, también puede transmitir fiebre amarilla, que es un poco común en México, pero pueden ocurrir los casos, Zika y chikungunya. Particularmente, ¿no? La Aedes aegypti. Sí, y albopictus, que son bastante parecidos. De acuerdo. Y los distinguimos justamente por esas rayitas blancas que tienen en el pecho, en las patitas y las alitas transparentes, ¿no? Entonces, este mosquito ha tenido digamos, una adaptación a las condiciones climáticas y al cambio que estamos viviendo en el clima. Y bueno, se ha adaptado a diversas condiciones. Si nosotros buscáramos en el histórico de dengue en algunas zonas del estado de Veracruz, probablemente Jalapa y bueno, las de la zona montañosa, los municipios de la zona montañosa no figurarían tanto como algunos otros, como hacia el norte o sea, son el las sur. Más propicias para la Aedes que otras. Sí, aunque como decía, por el cambio climático, justo por esa razón podemos ver ahora que en Jalapa y en el centro del estado de Veracruz, en la zona montañosa, pues el mosquito también puede ser exitoso, ¿no? Se está concentrando entonces también en esta parte, digo, además del resto del estado, en la parte montañosa, la parte de Jalapa, esta zona centro del estado de Veracruz. Así es correcto. Ya tenemos la comunicación, permítanme un segundo, doctora, por favor. Ya tenemos otra vez en la línea, ahora telefónica, al doctor Luis del Carpio. Doctor, platicábamos un poco sobre el tema de la Aedes aegypti y le pregunto, a ver, en temas de población de mosquito, ¿está distribuida o hay más en esta época Aedes aegypti o es por zonas, como lo está ahorita también nos está adelantando un poco la doctora? ¿Cómo es este tema? Porque la gente nos pregunta, dice, bueno, pues si es un mosco normal, un mosco cualquiera, a lo mejor ni me preocupo, es el piquete ya. Pero el tema de la Aedes, de este mosquito con rayitas blancas. Sí, pues como bien comentaba la doctora, actualmente Aedes tiene una mayor distribución, más que nada porque
la condición climática favorece eso, que prevalezca el mosquito, además de que el mosquito se ha demostrado que ha llegado a unas altitudes mayores de las cuales anteriormente no se había visto. Se decía que el mosquito no pasaba a la altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, que actualmente se ha identificado el mosquito hasta en poblaciones de mayor altitud, arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso hace que haya una mayor distribución de los mosquitos en afectando a más población. ¿Es más resistente el Aedes o es igual que cualquier otro mosquito, doctor? Fíjese que se ha reportado por el CENAPRESE, que también es una institución que se encarga de vigilar más que nada los mosquitos, que hay cierta resistencia a algunos insecticidas que se utilizan comúnmente. También ese punto es muy importante porque aunque se fumigue en algunas ocasiones, algunos mosquitos ya son resistentes a esos insecticidas. Y obviamente no vamos a tener el impacto con las campañas de fumigación. Y tocando el tema de fumigación, también escuchamos al secretario de Educación, Senyacen Escobar, hablaba sobre la fumigación en escuelas y además particularmente ha habido ya casos de menores de edad que han fallecido, ¿no? Por dengue. A ver, escuchamos lo que dijo Senyacen Escobar. Por ejemplo, el día de ayer estuve en creo que la general 3, sí, ayer estuve y ayer estaba, por ejemplo, fumigando. Ayer no estuvieron los alumnos porque hubo fumigación. Hemos estado de la mano con CESBER para donde se solicita las fumigaciones en las instituciones educativas y que bueno, de igual manera pues no tengamos esta situación. Oliva Noticias. Nos comentaba, doctora, sobre el tema de, lógicamente, de que es un asunto que se puede prevenir, ¿sí? La fumigación es muy importante, entiendo, y es un punto relevante. Claro que es un asunto sociedad-gobierno, la sociedad porque tiene que estar volteando sus cubetas, las macetas y demás, cacharros, y la parte de la autoridad en la fumigación. ¿Con qué antelación, digo, para que la gente lo sepa, pensando también en el siguiente año, se tiene que estar fumigando? Digo, también para que también la gente sirva de motor y le pueda llamar a la autoridad y decirle, no han venido por esta zona, ¿no? O sea, ¿cuál es el promedio? ¿O qué tanto antes tiene que fumigarse? Sí. Bueno, esperaríamos que las fumigaciones se anticipen a la temporada de lluvias, ¿no? Eso por un lado, pero tampoco es tan útil hacerlo de manera tan anticipada, porque recordemos que una condición indispensable para la existencia de el mosquito es justamente que se cumpla el ciclo reproductivo, es decir, que las hembras hagan el depósito de los huevos. Entonces, también necesitamos intervención o más bien fumigación hacia la mitad del periodo de la temporada de lluvias. ¿La fumigación mata todo el proceso? O sea, en cualquier parte del proceso. Al adulto únicamente. Para la eliminación de larvas hay otros químicos o componentes que se utilizan justo en los depósitos de agua y que tal vez la población en general los conoce bien. Y bueno, hay campañas usualmente en algunas zonas de alto riesgo en las que se distribuyen a través de la Secretaría de Salud y del programa de vectores estos químicos que hacen eliminación larvaria, pero como decía recientemente el doctor, sí, la efectividad pues es baja, ¿no? Ajá. Bueno, más bien ha ido disminuyendo y entonces lo que corresponde es, quiero insistir, sí, en el cuidado intradomiciliario y peridomiciliario. Vamos a encontrar que una vez que se presenta un caso en el hogar, muy probablemente otros familiares, otros convivientes de ese hogar desarrollen también dengue justamente porque los mosquitos están dentro de la casa. Están dentro, sí, y entonces es muy probable que otro familiar lo tenga, exacto, ¿no? Entonces sí, es indispensable, necesaria la fumigación anticiparnos a la temporada de lluvias, para que esas hembras que van a depositar sus huevitos pues no sobrevivan pues a la fumigación, pero incluso la fumigación no garantiza la eliminación total del mosquito. Por eso el trabajo ciudadano, ¿no? El trabajo de lavar, tapar, limpiar y demás, porque además se puede reproducir desde la tapa de un
de un recipiente donde se acumule agua, ¿no? Una corcholata. Ahí se ven las larvillas inmediatamente. Doctor Del Carpio, nos pregunta la gente, ya casi nos tenemos que ir, nos pregunta la gente si nos pica la Aedes y ese Aedes trae dengue, o sea, ¿nos da o hay forma de que no nos dé? Pues la probabilidad es elevada si el mosquito está infectado también por el virus, porque el virus, una vez ingresando al cuerpo a través de la piel, comienza la replicación viral y posiblemente sí nos infectemos. Por eso es muy importante el eliminar toda fuente de mosquitos en las casas, en los trabajos, ¿no? Entonces, doctor Luis Del Carpio, la solución o parte de la solución es el cuidado en casa, lavar, tapar, quitar todas las acumulaciones de agua que lleven más que de 2 días, doctor. Sí, exactamente, sobre todo más que nada para evitar la proliferación de las larvas y obviamente también que los mosquitos no depositen sus huevecillos. Desafortunadamente todavía no tenemos un tratamiento específico y aunque a nivel hospitalario podemos salir avante con los pacientes, sí es muy importante seguir haciendo esas actividades de prevención. Pues doctor, le agradezco haya estado con nosotros en la Segunda de Oliva. Le mando un abrazo, doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy gentil. Doctora Vianey Guadalupe Argüelles, ¿con qué nos podemos ir? ¿Con qué nos podemos ir para que la gente en todo el estado de Veracruz y las redes sociales y más que nos escuchan, qué pueden hacer? Bueno, recordar que hay 4 tipos diferentes del virus del dengue y que todos están circulando en el estado de Veracruz. Actualmente estamos en medio de una epidemia de dengue que no ha terminado porque la temporada del año es justamente la propicia para presentar eso. Sí. Eso por un lado. Las reinfecciones, o sea, hay reinfección. Usted puede presentar dengue este año, pero como hay 4 tipos de dengue, muy probablemente usted va a tener un tipo específico, digamos uno, ¿no? El dengue, ese virus. Pero para la siguiente temporada, su probabilidad, ¿no? Si seguimos con este ritmo, su probabilidad de desarrollar otro tipo de dengue, pues es alta también, sí, ¿no? Claro. Entonces hay que eliminar los criaderos, prepararnos haciendo estas indicaciones básicas de cuidado en casa y recordar que una infección nueva pues puede desencadenar un cuadro severo, ¿no? Un cuadro crítico, es decir, mientras más infecciones hayamos tenido en la vida, más graves pueden ser los cuadros. Y en ese sentido, pues desarrollar estos cuadros de alarma, estos signos de alarma y cuadros severos de los que hablaba el doctor. Entonces, me parece que hay un sentimiento generalizado de que el dengue es algo que va a ocurrir y es algo que tenemos que vivir y enfrentar, ¿no? Pero en realidad se puede prevenir. Y es doloroso y triste cuando leemos las estadísticas de defunciones por dengue en adultos y en niños por igual, cuando son muertes 100% prevenibles a través de comportamientos de la cotidianidad y en el hogar. Oiga, doctora, pues permítanos tener la vinculación con Instituto de Salud Pública, con ustedes también, para seguir informando a la gente. Ahorita se nos acabó el tiempo. Siempre falta tiempo para hablar de estas cosas, ¿no? Y además para profundizar en el tema. Pero yo le quiero agradecer, doctora Vianey Guadalupe Argüelles, que es coordinadora de investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, que haya estado aquí. Gracias por estar aquí. Y permítanos seguir el enlace, la comunicación con usted y con ellos, de la UV, por supuesto, de Salud Pública, porque el tema sigue. El tema sigue y como nos lo han dejado claro, es un tema cíclico. Y un tema que se puede prevenir y que es un tema que nos compete a ciudadanos y a autoridades, ¿no? Porque de momento cargarle la mano a uno o a otro es un tema conjunto, ¿no? Entonces, desde luego. Le agradezco que haya estado aquí. Muy, muy amable, gracias. Muy gentil la doctora Vianey Guadalupe Argüelles. Nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, gracias. Buenas tardes, provecho. Oliva Noticias.